Bueno, vamos a dar entonces inicio al debate sobre este segmento. Tenemos varias réplicas, tenemos una réplica pero yo hablé de Sergio muy Fajardo. poquito y Entonces, no pude hablar pero de vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Sí, pero vamos a tratar de resolver las réplicas. Primero vamos a empezar con Alejandro. Luego, ¿le parece si seguimos con usted, que usted tomó su espacio para su réplica y ahora va a hablar de la seguridad? Empecemos con Alejandro, con una mención directa de Ingrid aquí en este escenario público por primera vez. Me parece importante que tenga ese espacio. Y perdóneme, lo interrumpo, pero me parece interesante si usted, Sergio, quiere referirse a este tema que me parece que les atañe por cuenta de que se trata de la coalición de ustedes. Cuente con 5 minutos de explicaciones que yo estoy listo. Bueno. Vamos, tengo que responder varias cosas, pero adelante. Por favor, candidato Alejandro Gaviria, por favor. Sí, señor, adelante. Ingrid, lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre. Eso es. Debería, le invito, como dijo alguna vez García Márquez, a mirarse en el espejo de sus propias faltas. ¿Por qué no examina la lista de la Alianza Verde? No hay ninguna maquinaria ahí, lo que usted llama maquinaria de manera despectiva. Ahí en esa lista donde está su partido, es oportunismo y es hipocresía. Es disfrazar de superioridad moral. No, a mí no me ataques. Superioridad moral. A mí no me ataques personalmente. A ti te estoy planteando una cosa. Yo me tomé una foto con el senador Miguel Ángel Pinto. Saben, había una historia familiar. Su esposa estaba enferma de cáncer. Yo le mandé unos mensajes sentidos y él dijo, fue a mi casa, quiero hablar con usted, y nos tomamos una foto y lo seguiré haciendo. También con Germán Barón Cotrino, con quien había estado en un restaurante, me dijo, yo quiero colaborar con su campaña a título personal y lo voy a hacer. ¿Y sabe cómo voy a responder a este tipo de actitudes? Sumando apoyos. Hoy se sumará Rafael Pardo y Eduardo Díaz, gente que yo respeto. Y así, sin ese tipo de superioridades morales, uniendo al país, uniendo las fuerzas políticas para transformar a Colombia. Que la política no se convierta en este tipo de señalamientos oportunistas e hipócritas que solo nos divide. Así vamos a ganar la consulta del 13 de marzo. Y yo rechazo ese oportunismo y esa hipocresía que no tiene otro nombre. Bueno, seguimos con las réplicas y hay que mantener un orden. Sergio, ¿está de acuerdo? Pero es que si ve que cuando le damos la palabra al aludido no les gusta. Me parece muy bien, está de acuerdo. Entonces dejemos que Ingrid conteste y usted guarde un momento. Es que me parece que ese es el mejor mecanismo. Si alguien hace alusión muy delicado al otro, que tenga la oportunidad de responder y todos tienen su tiempo. Muchas gracias, Sergio. Luego seguimos por allá con Juan Manuel y con Oscar Iván Zuluaga. Ingrid. Y Sergio Fajardo, que está esperando ahí. Bueno, yo no voy a responder ataques personales. Yo creo que mi vida la puede mirar cualquiera. Las personas que hemos avalado son de un gran orgullo para mí. Pero eso no quita que yo sí estoy muy preocupada. Y estoy preocupada, y lo digo con firmeza, Alejandro, estoy preocupada, porque nosotros no podemos decirle al país que somos la coalición que va a derrotar a los corruptos con el método, y el método es lo más importante, es cómo llegamos a la presidencia. Llegamos a la presidencia con gente corrupta, con maquinarias, quedamos secuestrados en la presidencia. Es lo que hemos visto en los últimos 20 años, en que llegan a tener que repartir favores, y hablo de favores ilegales, como sobornos, como coimas, como mermelada, pero hablo también de corrupción legal, con leyes que se pasan, con nombre propio, dándole rentas nacionales a personas amigas que han financiado las campañas. Esto es lo que a mí me preocupa. O nosotros llegamos con voto de opinión y únicamente con voto de opinión, con voto libre, con voto descontaminado, sin corrupción, o yo no hago parte de esta coalición. Muy bien. Teníamos entonces el turno aplazado de Sergio Fajardo. Sergio. Y tenemos pendiente la réplica de Gustavo Petro. Así es, Sergio. Muy bien. Bueno, entonces vamos a la seguridad y la negociación eventual con el ELN y con las disidencias y los grupos de narcotraficantes oficiales, porque aquí todos son narcotraficantes. Yo estoy dispuesto y por supuesto es una obligación de buscar siempre los caminos para construir la paz. Yo he tenido la oportunidad de conversar con el ELN en funciones oficiales y el ELN hasta el día de hoy no ha sido capaz de mostrarle a Colombia que quiere realmente la paz. Entonces está en el ELN demostrarnos
que tiene las condiciones, que está dispuesto a construir la paz, pero mientras que no lo demuestre no habrá posibilidad de negociación. Yo creo que hay que avanzar y, si se puede, un sometimiento de las disidencias, que son grupos de narcotraficantes que lo están demostrando por todas partes la manera como se comportan, y al mismo tiempo se puede avanzar en la misma perspectiva con otros grupos de narcotraficantes que nosotros tenemos en Colombia. En Colombia tenemos que hacer todos los esfuerzos para construir la paz. Tenemos que cumplir con los acuerdos que se firmaron con las FARC. Tenemos que dar ejemplo, y precisamente para conducir un país que necesita la paz, se necesitan personas que estén en paz, que tengan la capacidad de unir a Colombia, que tengan la capacidad de entender las diferencias, que sean capaces de tratar al diferente como se quiere que se trate a sí mismo. Todas esas condiciones las reúno yo y las queremos reunir en la Coalición de la Esperanza, y ahora me voy a definir, ¿me refiero a la coalición o Tranquilo, o lo dejamos me parece para que es otra importante oportunidad? que lo haga, y asimismo les anuncio que después de usted entonces que vaya Galán para cerrar este tema de la coalición y darle la réplica que está pendiente de Gustavo Petro. Lo que acaba de pasar es duro para nosotros como coalición. Yo he dicho una y otra vez, y lo dije en términos públicos, hablando de Alejandro, que ha sido mi amigo, donde decía que nosotros no podíamos estar en una coalición que estuviera apoyada en el clientelismo asociado con la figura del expresidente César Gaviria dentro del Partido Liberal. Y no podemos avanzar en nuestra coalición con el clientelismo que se va a colar dentro de nuestro proyecto político. 74.000 Uy, sí, seguidores. estamos tranquilos. Adelante, que lo ve todo el país. Gracias, Vicky. Bueno, yo quería mencionar algo en primer lugar, solidarizarme con usted por la historia que nos ha compartido personal, que yo creo que es muy duro y muy difícil compartir una historia así. Pero por eso mismo que usted dice, Rodolfo, es que este país no puede pasar la página, sin leer la página. Porque llevamos pasando páginas hace 40 años en Colombia sobre los temas duros de enfrentar y de decirnos como colombianos la verdad. Y este panel de candidatos acá, el primer compromiso que debería hacer con Colombia como muestra de respeto a nuestros electores es hacer un pacto por la verdad. Que no vamos a decir mentiras en campaña, ni vamos a usar cifras fantasiosas sobre ningún tema. Eso ya sería un cambio y una transformación profunda para no seguir pasando la página. Mire, Federico, usted hizo una cosa muy importante como acto de memoria que yo le reconocí, que fue haber implosionado el edificio Mónaco, símbolo del narcotráfico en Medellín y de Pablo Escobar, y hizo un parque de la memoria, de la inflexión, con los nombres de las víctimas. Pero el mejor homenaje que le podemos hacer a las víctimas no es ese, es no seguir pasando la página y permitir que los colombianos que sienten rabia, que sienten dolor y tristeza, la sientan. Porque es que nos pasamos diciendo no sientan miedo colombianos, no sientan rabia colombianos. Hombre, con la situación que tenemos en Colombia es lógico y es natural y es entendible que la gente esté con rabia, con dolor, con tristeza. Y lo que tenemos que hacer los políticos es responder a eso, tramitarlo y comprometernos con transformaciones reales, profundas, verdaderas, y no haciendo los mismos acuerdos de maquinarias que se han hecho toda la vida en Colombia para mantenerse en el poder. Si queremos una transformación profunda, empecemos por ahí. Gracias, y cerramos el tema de la Alianza Verde con Alejandro Gaviria, que pidió estos últimos 30 segundos, por favor. Yo no tengo una sola investigación. Cuando estaba de ministro de Salud ni siquiera conocía el partido político de quienes me visitaban. Cuento una historia de que me fueron a llevar una hoja de vida y yo le dije, la van botando a la basura. A mí no me pueden acusar de clientelista, no pueden hacerlo. Algunos de los que están aquí han hecho alianzas políticas razonables en diferentes momentos de la vida pública. Y yo sí lamento este espectáculo. Ingrid, Sergio debieron haber dicho, si tenemos una reunión, hablemos entre nosotros, discutamos este tema, hacerlo con respeto, con generación de confianza, respetando las normas sociales y teniendo un poquito de decencia, que es lo que nos ha tenido en esta discusión. Yo le pido disculpas a todos por lo que ha ocurrido aquí, que debió de haberse tramitado internamente. Perdón, la verdad. Seguimos ahora con el turno que estaba pendiente del candidato Gustavo Petro, una réplica sobre otro tema. Por favor, candidato. Un minuto.
Sí, era dos temas. Yo realmente no uso la grosería en mi lenguaje político, ni privado, ni público, ni administrativo, ni de redes, ni nada de eso. Sergio, lo único que invito es a hablar de Hidroituango, porque creo que de ahí se puede aprender, que tiene un origen en la manera como se entiende el desarrollo en Colombia, usar un río para generar energía, que tiene una realidad que es la presencia de un ente privado poderosísimo cooptando una empresa pública. Yo he luchado contra eso. ¿Por qué no podemos debatirlo? ¿Por qué no podemos debatir Hidroituango? ¿Y por qué tiene que considerarse que debatir Hidroituango es un acto de grosería? Yo no creo. Y invitaría a eso. Dos, Ingrid, que es lo que tú dijiste. La verdad, la manera como tú has hablado, pareciera que la lista del pacto histórico es una lista de delincuentes. Y yo no puedo permitir eso. ¿Pacto con el diablo? O sea, pacto con el diablo es que las negritudes puedan hacer leyes en Colombia. Pacto con el diablo es que dirigentes campesinos, por fin, puedan entrar al Congreso de la República y hacer leyes. Pacto con el diablo es que la mitad de las curules sean de mujeres. Pacto con el diablo es que la gente indígena de Colombia se pueda expresar en un proyecto político a la que asesinan todos los días. Pacto con el diablo es que los dirigentes y líderes sociales y ambientales y los líderes de derechos humanos de Colombia puedan hacer leyes. Eso es pacto con el diablo. Oiga, yo me atreví a proponerle a Colombia un pacto histórico. Un pacto ¿qué significa? Que de pronto con este señor en algún momento, con Zuluaga o con el señor Uribe, nos sentemos a hablar de paz. Que de pronto con los señores del Centro de la Esperanza o Coalición de la Esperanza nos sentemos a hablar. ¿Por qué no? Yo no lo considero usted malo, Galán. Por eso yo lo invité hace muchos años y hemos estado juntos peleando por las mismas cosas. No lo considero jamás malo, ni me disgustaría que las fuerzas políticas, con todos los problemas, porque aquí no hay ángeles, sino seres humanos, podamos entendernos. Es posible que la sociedad colombiana toda en su diversidad, los que han estado aquí y allá, los que tienen el color de la piel de esta manera y los que no, los que están allá en la costa y los de aquí, que los que tienen y las mayorías que no tienen puedan dialogar, puedan hacer un pacto, un contrato social. Eso es un pacto con el diablo. Rousseau allá en Francia me enseñó, Ingrid, que la base de la nación es un contrato social. Lo aprendimos todos en el bachillerato, ¿no? Nos hacían leer el libro. Un contrato social se hace entre diferentes, Sí. se hace entre toda la nación colombiana. Un contrato social no es un pacto con el diablo. Un contrato social es la posibilidad de construir la paz de verdad y una nación que se pueda llamar Colombia. Candidato, Y esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Así ayúdeme que, con el tiempo. Ingrid, no es un pacto con el diablo, es un pacto con la historia y con la paz y con la sociedad colombiana. Aquí está pendiente de la palabra Óscar Iván Zuluaga, pero le voy a proponer algo a los dos. Como hizo otra vez la mención, misma. pero déjeme hablar, doctor Ok, Fajardo, perdón, no se tiene me toda la angustie. razón. Me equivoqué. Espéreme, por favor. Adelante, Ingrid, perdón. Le iba a preguntar al doctor Óscar Iván que al haber hecho Gustavo Petro una mención a usted, que me parece importante que usted tenga esa oportunidad, a ver si Óscar Iván me le da la oportunidad y me le cede. No, doctor Fajardo, No, puede hágale, avanzar usted, profesor, doctor hágale, Fajardo, por favor. Sí, claro. hágale y va luego Óscar Iván. Muchas gracias, doctor Iscaneván. Bueno, Gustavo, dije anteriormente que yo no podía estar con una persona que al que es diferente lo quiere destruir, porque nunca se va a construir la paz por una persona que lidere desde esa perspectiva, por más discursos que se eche. Nunca tiene la capacidad para construir la paz en nuestro país. Y lo estoy diciendo en primera persona. Por supuesto que podemos discutir acerca de Hidroituango, por supuesto. Y yo respondo por todas y cada una de mis acciones. Y me he enfrentado a la persecución política del señor Contralor General de la República de Colombia, el señor Pipe Córdoba, y he puesto la cara por todas y cada una de mis actuaciones.
porque yo, con la gente que nosotros trabajamos en la gobernación de Antioquia, actuamos de manera correcta como he actuado siempre en mi vida pública. Y por eso yo puedo venir acá y presentarme y responder por todas y cada una de mis actuaciones. Entonces, estaba esperando que hablara de Hidroituango. Cuando quiera podemos hablar de Hidroituango. Y si usted tiene una información que muestre que yo he actuado de manera corrupta o indebida, la presenta y a continuación yo le demostraré que está equivocado. Yo respondo por mi integridad y he enfrentado a los corruptos y a mí me han hecho millones de investigaciones. Todos los días me hacen una investigación porque la lucha contra los corruptos precisamente tiene esa consecuencia. Porque los corruptos, la manera como funciona el clientelismo es, ponen sus fichas en sus lugares. El contralor, ¿cómo lo eligieron? ¿Quiénes lo eligieron? ¿Cómo lo llevaron allá desde el Congreso de la República? Esos clientelistas que están detrás de las actuaciones, a los que se les exime de su comportamiento. Y después, cuando está allá, tiene dos herramientas. Una, salvar a los que están cometiendo la corrupción, y la otra, tratar de eliminar, como me ha ocurrido a mí, a las personas honestas que los han enfrentado y que no tienen que esconderse por ninguna parte. Esa es la realidad del clientelismo, de la corrupción y de mi actuación, Gustavo. Muchas gracias. Turno para el candidato Carlos Iván. Un momento. Pero bueno, seguimos entonces en orden. Oscar Iván, por favor, es su turno. Usted se dio la anterior. Por favor, es una réplica. Que adelante. me siento en la obligación moral de hacerlo. Gustavo, usted dice Álvaro Uribe paramilitar. Qué horror. Álvaro Uribe, yo llevo 20 años trabajando con él y estuve en los 8 años de gobierno y me siento orgulloso de lo que ha hecho. Nadie como él combatió a las estructuras paramilitares, las desmontó. En nuestro gobierno fueron 53.000 entre guerrilleros y paramilitares los que se desmovilizaron. Un hombre que le devolvió la seguridad a los colombianos para circular, para salir con la tranquilidad. Esos señalamientos continuos como parte de su dialéctica y su discurso son los que tenemos que combatir. Porque no es posible que usted haga una campaña política incitando nuevamente sobre eso. De razón los jóvenes salen a gritarlo. Si eso es lo que usted les transmite y eso es lo que aprenden. No, yo no voy a permitir que usted siga maltratando a Álvaro Uribe y a nuestro partido. Podemos tener errores, pero jamás puedo aceptar que se señale a Álvaro Uribe como paramilitar. Es una ofensa para nosotros, para nuestro partido. Y por eso es que lo tenemos que derrotar a usted en esta elección presidencial. Ya se nos está acortando el tiempo, así que, señor, sí, aquí Camilo Romero y Rodolfo Hernández, yo creo que ustedes son conscientes de que hay unos que han hablado más, pues porque se han presentado más intercambios, hemos respetado eso, pero entonces Camilo, Rodolfo y Federico, que está levantando la mano, Francia, y cerramos. ¿Les parece correcto? Ok. Bueno, muchas gracias, Vicky. Sí, realmente, digamos, lamentable que se hable tanto y se diga tanto del respeto a los demás cuando hay candidatos que se pasan por la faja todo el tiempo posible. Eso no está bien. Y yo quiero hoy hacer una invitación ya en este epílogo. Aquí claramente hay distintas vertientes y tendencias. Reconozco que ha sido una pena lo que hemos visto desde la Coalición de la Esperanza, porque la queremos fortalecida, en el sentido de que desde el pacto histórico podemos tender unos lazos mucho más fuertes con ese sector de la opción política. Pido excusas si en algún momento Sergio Fajardo ha sentido agresiones personales de mi parte cuando hice críticas a la Coalición de la Esperanza, cuando sobre todo en medio de la masacre a los jóvenes esta coalición se va a hablar con el presidente Duque. Pero hoy le pido a esa coalición que identifique quiénes somos los que estamos acá. Le pido a Rodolfo Hernández como independiente que identifique quiénes estamos acá. Y el papel y la tarea hoy de Alejandro Gaviria, con Ingrid, conmigo, esas peleas menores deben darle paso a intentar una juntanza de lo que aquí sí representan
de manera contundente y distinta el continuismo para este país. El señor Oscar Iván Zuluaga, el señor Fico Gutiérrez. Aquí el miedo y el temor debe tenerlo la sociedad colombiana. Así seguimos con los mismos gobiernos que tienen la lógica de favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Hoy mi mensaje solo es de tender puentes para que pase la era del presidente Duque y pase por fin la era del uribismo en Colombia, para que llegue un gobierno alternativo. Y eso se puede lograr si ustedes permiten la invitación constante y permanente del pacto histórico. Que podemos tener diferencias, cierto, pero sobre todo hay un punto en común, un propósito común: salvar a Colombia de quienes han mal gobernado este país. Sigue entonces, candidato Rodolfo Pérez, por favor, para ir cerrando ya nuestra discusión. Hernández. Rodolfo Hernández, perdón. Si se dan cuenta, porque yo soy independiente, si se dan cuenta, porque yo cuando fui a la registraduría el 15 de julio juré allá, voy a recoger firmas para presentarme como candidato a la presidencia de la República, independiente de todo, y he venido actuando así. Y que anoche o antenoche me puse a mirar todo esto que hablan, que en el fondo es corrupción, todo es corrupción. Pero no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que los administradores en Colombia, la gran mayoría, incrustados sobre todo donde tienen chequera, se están robando a toneladas a Colombia. Yo soy ingeniero civil viejo y yo sé cómo los ingenieros se están robando a Colombia a través de una cosa que se llama 4 métodos: precios no previstos en el contrato, mayores cantidades de obra, póngale cuidado, cambio de especificaciones, donde se ponen el interventor, el supervisor y el contratista de acuerdo sin competencia. Y lo otro más descarado es que cogen los planos, los botan a la basura y hacen otros como ellos quieran. Eso es lo que le está pasando, esa es la medular. El resto es paja. Si nosotros nos quitamos de encima, como dice Ingrid, los ladrones, esto se salva. Yo quiero, para terminar, hacer esta reflexión que hizo el doctor Pérez Esquivel. Los pobres no duermen porque tienen hambre. Los ricos no duermen porque le tienen miedo a los pobres. ¿Cómo hacemos para que los pobres y ricos podamos dormir bien? Sacando los corruptos del gobierno. Ese es el corazón, esa es la medular de mi propuesta. El resto es paja, carreta. No se puede hacer nada con la estructuración que hoy tiene el presupuesto nacional. Y les voy a dar un dato. La nómina vale 200 billones y todos los ingresos que tiene Colombia por todos los conceptos, total son 170. Imagínese usted en un negocio que vende 170 billones y administrarle vale 200. ¿Para dónde vamos? Me quedan entonces, ingeniero Rodolfo. Vicky, hay una pregunta que yo quería responder sobre cuál es el primer acto como presidente de la República. Pero le voy a pedir un favor, Juan Manuel. Usted ha hablado mucho de respeto acá de los tiempos. Entonces, por favor, porque nos estamos extendiendo y usted ha tenido más tiempo que muchos de ellos. Pero le agradezco la idea. Muy buena. Continuamos con Federico Gutiérrez, sí, por favor. Mire, de todo se ha visto en este debate. Hasta psicólogo le apareció y terapeuta a la coalición de la esperanza. Hágale, ayúdame Camilo. Pero el mensaje que da Camilo es muy claro. Es que van a estar juntos, o ya están juntos, o ya han hablado. Y eso también el país lo tiene que tener claro para dónde va. Porque esto también se trata de definir cuál es el modelo de país que queremos. Claro que hay que corregir muchos errores. Yo creo que el país no necesita continuidad.
Yo creo que el país necesita cambiar muchas cosas, lo hemos dicho aquí todos. La lucha contra la corrupción, pero entender cuál es el modelo de cómo definir prioridades. Hablamos mucho de reformas estructurales, pues hemos mencionado casi todas, que la justicia, que la reforma pensional, que reforma al tema de seguridad, que temas anticorrupción, pero si fuera por las leyes, pues este país sería una maravilla porque ya no cabía una ley más. Y eso no es solo eso, sino que es que siempre los diálogos se dan alrededor de quienes imponen la fuerza a través de las armas. Entonces, cada que hay una gran movilización es entonces que si hay un diálogo con los paramilitares o que si hay un diálogo con la guerrilla, como se llame, o con un grupo criminal. Y entonces el que aguanta hambre en las regiones, que no está armado, ¿quién lo escucha? No, la invitación mía es hacer un gran pacto de acuerdo nacional a partir de las diferencias que podamos tener, dejando discusiones de lado que si izquierda, derechas o centro. Hay, por ejemplo, el Consejo Gremial lanzó hoy una propuesta de que nos sentemos a hablar de los temas de país. Yo creo que hay que hablar es con la gente que cumple la norma, primero que con quienes no la cumplen. Y esa es la invitación que yo le quiero hacer al país. No más odios, no más discursos populistas, no más lucha de clases. Colombia tiene todo para salir adelante. Aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos. Si Colombia es bueno así, imagínensela sin corruptos y violentos. Es una maravilla de país. Queramos mucho el país y vamos a cuidarlo entre todos. El turno para Francia Márquez, tenemos pendiente de este ciclo de respuestas y réplicas. Francia, adelante. Yo creo que hemos empezado a avanzar porque ya Federico empezó a hablar de pacto, ¿no? Y yo creo que el pacto es por la vida, el pacto es por la paz, por la justicia, por la igualdad, por la equidad. Y yo sí creo que pues la gente está cansada de lo mismo, de hacer una política agrediéndose entre los mismos y el uno tirándose, es que vos tuviste con este y vos tuviste con el otro, y en últimas tienen que empezar a reconocer que muchos de ustedes han estado en muchos gobiernos anteriores y que el estar en esos gobiernos anteriores ha sido parte de esa política de muerte que no nos ha permitido a las mayorías vivir en dignidad. Este país espera de una dirigencia política un cambio no de discurso, sino de acciones. Y como estábamos hablando de seguridad y no de quién se toma la foto con quién, porque entonces yo ahora no me tomo foto con ninguno de los que están aquí, me va a tocar, ¿sí? Estamos hablando de resolver el problema de la violencia, del conflicto armado y de la inseguridad. Yo, Francia Márquez, en el pacto histórico que me voy a disputar con Petro, saludo a Arely Suriana, que no fue invitada aquí, la primera mujer indígena que también hoy se está disputando una candidatura presidencial, y parte de la exclusión, a mí me invitaron a última hora, pero ella no fue invitada, y parte de la exclusión es silenciar las voces de las mujeres que estamos cansadas de esa misma política, al igual que los pueblos cansados del mismo discurso en tiempos electorales. Yo le diría a Ingrid que la respeto y todo, pero uno no puede venir simplemente cada 4 años a hacer política. Hay que asumir, ¿sí?, que nosotros estamos aquí como país y construimos como país, pero las situaciones que usted ha vivido las sigue viviendo mucha gente todos los días. Y es necesario entonces asumir ese desafío de lo que a mí me pasó, que no le pase a los otros. Y no pararnos desde nuestra condición de víctima, sabiendo que la situación que hoy están viviendo otros en muchos territorios, la siguen padeciendo. Nosotros hoy, sin dilaciones, planteamos la necesidad de legalizar las drogas. Creo que hay que la política prohibicionista y el narcotráfico que se disputa en el poder no ha resuelto el problema. Hoy nosotros proponemos salir del problema de las drogas desde la regularización, no para que las licencias se queden en los grandes empresarios canadienses o grandes sectores económicos, sino para que las licencias de producción y transformación tanto de la hoja de coca como de la marihuana contribuya a cerrar las brechas de inequidad a la gente más empobrecida y que ha sido víctima de esa política de muerte, a las comunidades negras, indígenas, campesinos, a las mujeres que hemos sido víctimas directas
de esas políticas de guerra fomentadas, por un lado por el abandono del Estado y por otro lado con la presencia del Estado, porque aunque el Estado no ha invertido en términos de inversión social, de llevar agua potable, pues el Estado sí nos ha llevado la violencia a los territorios. Las guerrillas no se originaron porque quisieron, se originaron porque hubo un Estado que le dio la espalda al pueblo y que no gobernó para su pueblo. Hoy nosotros estamos desde la raíz, desde las regiones, desde la periferia, diciendo vamos a erradicar las violencias de género, ¿sí? Vamos a contribuir a una economía para la vida. Nuestra causa es la vida. Vamos a contribuir a que la impunidad en términos del silenciamiento de lo que viven los pueblos pare ya. No se puede hablar simplemente del delito del secuestro, porque esto termina siendo un delito que es un crimen de lesa humanidad, como un delito que simplemente pasa a sectores económicos privilegiados. Hay que hablar de todos los delitos que hoy ponen en riesgo la vida en este país, y el secuestro no está por encima del desplazamiento forzado, del asesinato de líderes y lideresas, de las violencias que vivimos como mujeres. Disculpen que me haya extendido, pero el país espera más de ustedes, no espera el mismo discurso. Los jóvenes esperan más de ustedes, no simplemente que los señalen y los judicialicen. Esperan una dirigencia política capaz de resolver las dificultades estructurales que hoy tiene a Colombia sufriendo y que sobre todo hoy tiene a más de 6 millones de colombianos que ni siquiera quieren regresar porque no hay oportunidades en este país para ellos. Pues Francia, muchísimas gracias. Nos ha encantado que haya estado aquí. Tenemos que contarles que estaba invitado también el senador Robledo y a última hora volvió a salir positivo y no nos pudo acompañar. Sin embargo, hasta aquí llegamos. Andrés, aquí están sus candidatos. ¿Tendremos oportunidad, señor? No, ya, nos toca terminar. Ya se nos acabó el tiempo. Nos toca terminar, pero les voy a pedir un favor. Y es que comprendan que obviamente aquí hay gente que tiene que ir a hacer otras cosas. Yo les agradezco infinitamente que ustedes hayan dedicado todo este tiempo. Ustedes también, yo sé. Sí. Y ¿sabe qué es lo mejor? Que con esto dejamos casado para el próximo. Sí. Vamos a casar el próximo para la Gran Alianza Digital. Porque va a haber más debates con todos los candidatos, así que en ese momento tendremos la oportunidad de las réplicas que estén pendientes. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hemos tenido más de 80.000 personas conectadas al mismo tiempo en todas nuestras redes sociales. Yo les pido que antes de salir… Antes, reunámonos acá. Un aplauso muy especial para todos ellos. Porque estar en un debate como este no debe ser nada fácil. Gracias, Federico. Gracias, Gustavo. Gracias, Ingrid. Esto no es fácil. Gracias, Francia. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Oscar Iván, gracias Camilo, gracias ingeniero Rodolfo, gracias Sergio y muchas gracias Juan Manuel por la compañía y por estar aquí de cara a Colombia, que es lo que pretendemos. Y nos vemos, les anunciaremos cuándo, en los más debates de la Gran Alianza Digital del Tiempo y Semana. Por primera vez, unidos, gracias Colombia, un aplauso muy especial, ¡chao! Si te gustó este video, dale like,
suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que recibas más contenido como este.